Que Valderrama, la elección de Pedro Cateriano es errónea. Ahora vamos a conversar con la congresista Mirta Vázquez. Ella representa al Frente Amplio y bueno, el primer ministro Pedro Cateriano está solicitando el voto de confianza antes de 28 de julio, lo cual sería bastante interesante. Y ahí está pues esa habilidad política de Pedro Cateriano, una vez más, un operador político, ¿no? Para algunos buenos, para algunos malos, lo importante no es que lo que piense A o lo que piense B, ¿no? No importa de qué color sea el gato, sino que cacen los ratones. Ahora vamos a hablar con la congresista Mirta Vázquez con respecto al voto de confianza que quiere solicitar el congresista Cateriano. Congresista Vázquez, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. ¿Qué tal? A ver, el primer ministro, el señor Cateriano, está solicitando que se pueda obtener el voto de confianza antes del mensaje del presidente, el mensaje a la nación de 28 de julio. ¿Cómo ve esta situación? Sí, bueno, corresponde que el premier pide el voto de confianza al Congreso, nos ha ya notificado que lo quiere hacer el día 28 de julio. Nosotros estamos prestos a escucharlo, creo que no nos vamos a negar justamente a este de lo que él va a plantear como su política de cara a este nuevo inicio del gabinete, ¿no? Entonces vamos a escucharlo y seguro que a partir de eso tomaremos una decisión respecto a si le otorgamos o no la confianza. Correcto. A ver, también con respecto a esta nueva normalidad, su partido se está oponiendo a esta apertura económica, esta reactivación económica debido a que al parecer se está dando un rebrote en el Perú el día de hoy, y lo vamos a ver en la sala situacional, estamos nuevamente llegando a bordear los 4.000 contagiados al día y el número de fallecidos no está bajando, es decir, la curva nuevamente está ascendiendo. Ustedes creen de que se ha tomado medidas a destiempo, y es cierto, ¿no? En Europa y en otras regiones la apertura económica recién se ha dado a partir de una caída total de contagios. En el Perú se ha hecho en el pico de los contagios. ¿Qué medidas piensan tomar ustedes como bancada y organización política? Sí, bueno, nosotros en realidad no es que estemos opuestos a la reactivación económica, sino que nos parece que no se debe hacer de la manera como el premier lo está planteando. Él ha entrado diciendo de que la prioridad ahora va a ser la reactivación económica en base a la gran inversión, ¿no? Y que básicamente se va a impulsar proyectos como los mineros, porque considera que la minería es el motor de desarrollo, está hablando, por supuesto, de destrabar grandes inversiones, y creemos que en este momento la población no está en una situación en la que necesita que se reactiven estos grandes mega proyectos, sino que se atiendan las urgencias y emergencias. En este momento tenemos un problema de salud real que no ha sido resuelto, los contagios siguen aumentando, el tema de los hospitales colapsados no se ha solucionado, el oxígeno sigue siendo un bien de lujo, ¿no? Y que justamente al que acceden solamente las personas que tienen recursos, y eso significa que solamente se van a poder salvar aquellos que tienen o consiguen los recursos económicos. Tenemos un problema justamente de atención de la atención económica el grueso de la población, los más pequeños, los que han quedado en pobreza. En este momento se ha generado un bolsón de pobreza mucho más grande del que teníamos, entonces la gente está necesitando justamente recursos para poder sobrevivir. El premier habla de que los bonos ya no serían prácticamente la prioridad, sino la reactivación económica, cuando la gente lo que necesita en este momento es recursos para poder sobrevivir. Eso es lo que nos preocupa, ¿no? Entonces, parece que no hay una sintonía con lo que está sucediendo, con lo que la población está solicitando versus lo que están proponiendo. ¿Estaríamos nosotros de acuerdo con que promuevan una reactivación económica en base a estos grandes megaproyectos si estuviéramos en otra situación? El país no ha pasado por
la situación aguda de la pandemia, aún la seguimos enfrentando. Así y nos parece que esta no debe ser la mirada, ¿no? Ahora, además los bonos solo han llegado, la cuarentena ha durado más de 100 días, los bonos han sido máximo de 760 soles, si han llegado, a muchos no han llegado. El Reactiva Perú fue principalmente para grandes empresas, se habla de ampliación para la pequeña y microempresa, pero esto tampoco es tan real, no han llegado, los desembolsos son muy lentos, la operatividad es bastante compleja o burocrática, y además, por ejemplo, hay cientos y miles de peruanos que han perdido su trabajo. Por lo tanto, la situación está bien complicada, ¿no? Es muy compleja y yo concuerdo efectivamente contigo en el tema de que en este momento, por ejemplo, hay que mirar cómo se soluciona el problema de subsistencia del gran grueso de peruanos al que no les llegó un subsidio. En otros países se han llegado a dar subsidios universales hasta por 3 oportunidades. Acá se ha dado un subsidio fraccionado además por sectores, no han llegado a los sectores más necesitados y en este momento hay más de 2,5 millones de personas que han perdido el trabajo, con la preocupación además de que en este sector tan sensible que la gente está reclamando que se defiendan los derechos, porque en circunstancias como esta, más bien lo que recomiendan los organismos internacionales es que se proteja los derechos laborales, y entonces en el Perú estamos digamos en la lógica inversa. Se está promoviendo el tema de la suspensión perfecta, se está desprotegiendo al trabajador, y entonces realmente uno no se explica cómo entender esta lógica de desprotección de la gente que está necesitando más ayuda de parte del Estado. ¿Y usted cree que el nuevo ministro de Trabajo va a fortalecer esta situación? ¿Va a ser más pro empresa o va a proteger más al trabajador? Bueno, yo comparto la preocupación generalizada, creo que tenemos sobre el ministro de Trabajo, no porque sea una persona joven, sino porque es una persona que tiene poca trayectoria, al parecer, en el tema de el trabajo sobre justamente resolver crisis como estas, ¿no? No tiene más experiencia que los estudios, además, jurídicos que han sido más bien proempresariales. Se habla de que han estado vinculados a temas como Odebrecht, y entonces, claro, ahí uno, por supuesto, comparte la preocupación que tiene mucha gente en el país de cómo en este sector más sensible se pone a una persona que probablemente no tenga la experiencia suficiente, menos aún para afrontar crisis como la que afrontamos ahora, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, congresista, muchísimas gracias. Esperemos que realmente haya un debate político alturado, esperemos que la presentación también del presidente en el Congreso, que todavía no sé bien cómo se va a ser el primer mensaje a la nación virtual, y que también tenga autocrítica, tenga reflexión, puede escuchar a los diferentes sectores. Es importante el sector empresarial en el Perú, es importante un sector que defienda los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de la gente del pueblo también. O sea, no todo es empresa, no todos son trabajadores, no todo es Estado, no todos son aportantes de impuestos. Yo creo que hay que saber hablar de dignidad, hay que darle también espacio al dolor de lo que hemos pasado. Más de 40.000 peruanos fallecidos, congresista, durante esta pandemia, ¿no? Y es importante que aprendamos una lección como país, ¿no? Que el debate, la discrepancia de ideas se pueden dar, pero sobre todo tenemos que anteponer el país y a la persona. No hay que copiar malos modelos de otros países, ¿no? No hay que traer cosas de negaciones, de esto no pasa, esto no nos pasa a mí, solo la empresa salvará al Perú. Tampoco es así. Así que esperemos diálogo y reflexión. Sí, y yo quiero terminar retomando una cosa bien importante que has dicho, ¿no? Hay que ser muy empáticos en este momento y sensibles con el dolor de la población.
Hemos perdido muchas vidas, pero además estamos enfrentando una situación verdaderamente de muerte y creo que el gobierno lo menos que puede hacer es responder de esta manera empática y solidaria y reconocer justamente que hay que atender primero los llamados, las demandas, los gritos de la población más desesperada y más afectada en estas circunstancias. Correcto, muchísimas gracias, congresista, y esperemos pues que todas las cosas salgan muy bien.